Vamos a estar meditando, hermanos, en nuestro capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Y el día de hoy estaremos meditando en un sermón titulado El amor lo cambia todo. El amor lo cambia todo. Estaremos meditando, hermanos, en los versos 40 al 43. Versos 40 al 43 del capítulo 7 de Lucas. Lucas 7, 40 y 43. Hace 8 días estuvimos viendo en el verso 39, meditando únicamente en ese versículo, vimos cómo Simón, el fariseo, es un ciego carente de la gracia y no puede ver la hermosura de Cristo. Tiene una ceguera para creer en el Señor, él es incapaz de creer en Él para salvación. Aparte de todo, no solamente era un hombre que no podía creer, sino que además de eso tenía dudas del poder que Dios podía, de las cosas que el Señor podía hacer. No solamente estaba ciego, sino que además de eso dudaba completamente de que Cristo tuviera el poder para orar en aquella mujer que está allí en el piso, tendida a los pies del Señor. Y no solamente contento con eso, este hombre, aparte de todas las cosas, aparte de ser un ciego, aparte de dudar del poder de Dios, este hombre vive en una falsa superioridad. Una falsa superioridad. Este hombre se quería mucho más recto y mucho más elevado que aquella mujer que estaba allí arrepentida a los pies del Señor. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor para iniciar este sermón. El amor lo cambia todo. Padre de los cielos, Señor, estamos presentes aquí, Padre, en este día para adorarte. Señor, tu palabra tiene poder para cambiar, Señor, y transformar. Es a través de la predicación del Evangelio, Señor, que los hombres son salvos del fuego del infierno. Padre amado, permite, Señor, que en esta mañana podamos todos juntos, Señor, meditar verdaderamente en este texto, Señor. Y si aquí en este lugar y en este salón hay gente incrédula, Señor, que aún no es salva, Padre, permite, Señor, que este mensaje pueda salvarles del fuego, Señor, de la condenación eterna. Te ruego, Señor, que permitas que mis hermanos puedan atesorar esta verdad en sus corazones, Señor, y que esta verdad, Padre, les haga vivir vidas verdaderamente cristianas, Señor. Vidas verdaderamente llenas de arrepentimiento, pero también de gozo de haber podido ser salvos por ti, Señor. Te pido, Señor, que aquellos que no están ciegos todavía, Señor, y tienen una condición muy parecida a la de Simón, puedan hoy en esta mañana, Señor, tu gracia, tu poder, por el convencimiento de pecado que obra tu Espíritu en los hombres, puedan abrir sus ojos y creer en tu Evangelio, Señor, para que no perezcan eternamente, Señor, porque de lo contrario todos estos sermones, Señor, serán por testigos en el juicio. Te pido, Señor, que me des sabiduría, Señor, y entendimiento para poder expresar claramente las ideas de este texto, para que podamos, Señor, tener aplicaciones claras para poder caminar conforme a tu verdad. Gracias, Señor, te damos, Señor. Susténtame a mí, Padre, que soy un hombre pecador, Señor, y débil. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, nos encontramos todavía en esta sección del capítulo 7 de Lucas y creo que ha sido, yo espero que así como ha sido de bendición para mí, hermanos, también haya sido de bendición, también sea de bendición para ustedes o haya sido de bendición para ustedes todo este viaje que hemos llevado a través de este capítulo. Hemos conocido cada uno de los detalles de este capítulo. Se cree que el Señor todavía se encuentra en la ciudad de Naín, la ciudad donde resucitó el hijo de una viuda. Recordemos que ese fue uno de los primeros sermones de este capítulo. Lucas nos cuenta, hermanos, cómo la forma, después de que este pueblo, hermanos, vio este milagro tan grande, Lucas nos cuenta que todo este pueblo adoró al Señor en gran manera después de ver este milagro. Y el pueblo de la ciudad de Naín dijo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado este pueblo, dijeron. Seguido de estos milagros, de estas obras, vemos cómo Juan el Bautista envía a sus mensajeros para preguntar al Señor acerca de si Él era el Mesías o si por lo tanto esperaban a alguien más. Y el Señor dijo: cuéntenle, vayan a donde Juan y cuéntenle todas las cosas que están sucediendo en este lugar. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Seguido de esto, en medio de las dudas que tal vez surgieron ahí en medio de los fariseos, de la gente que estaba ahí, dijeron: bueno, este tipo no era un profeta, ¿por qué manda a preguntar acaso si este era el Mesías o no? Y seguido de esto estuvimos meditando en varios sermones acerca de cómo el Señor reivindica la vida y el ministerio de Juan, no solamente llamándolo como un profeta, sino que lo llamó como el mayor, el más grande de los profetas, para que no quedara duda en nadie ahí de que él era un hombre elegido, escogido, y un hombre verdaderamente llamado por el Señor. Seguido de esto, en sermones después, el Señor condenó, hermanos, y como siempre, yo creo que esto puede ser muy repetitivo, y algunos de ustedes pueden decir: este hermano siempre repite lo mismo, pero creo que es necesario. El Señor condenó con dureza la hipocresía de los escribas y los fariseos, porque con la finalidad de rechazar el mensaje afirmaban que Juan el Bautista era un hombre endemoniado y que el Señor era un hombre comedor y bebedor de vino, y no solamente eso, sino que era amigo de pecadores, que se juntaba con gente pecadora. Después de todo esto, hermanos, nos adentramos en la sección que hemos estado viendo, en la cual el Señor es invitado a cenar a la casa de un fariseo, donde meditamos en lo extraño de la invitación, porque los fariseos, si nos damos cuenta, eran gente que se oponía al ministerio del Señor Jesús todo el tiempo. Pero generalmente, hermanos, también vemos que esta invitación no fue hecha de una forma sincera, sino que esta invitación fue más bien con la intención de hacerle caer. Generalmente los fariseos y los escribas aparecían en la escena donde el Señor se encontraba exclusivamente para preguntar cosas espinosas, con el fin de hacerle tropezar, con el fin de hacerle caer. Dando ejemplo a esto, el Señor más adelante dice, cuando envía a los mensajeros de Juan, más atrás, Él dice: bienaventurado aquel que no tropieza conmigo, bienaventurado aquel para el cual yo no le soy una piedra. Y luego de esto, hermanos, en medio de esta cena que el Señor está teniendo, hemos estado meditando en sermones cómo entra esta mujer a la casa, llora, postrada a los pies del Señor. Una mujer a la cual los efectos de la gracia son evidentes en la forma como adora al Señor, como lo ama y como le sirve. Pero lamentablemente para los ciegos Cristo no puede ser hermoso. Y por eso es importante que a los ciegos que no pueden ver, que son ciegos espirituales, hoy el Evangelio les abra los ojos y puedan ver la hermosura de Cristo. Porque mientras para el Señor el acto que está cometiendo esta mujer es un acto humilde y que muchos deberían imitar, para un ciego como Simón es un acto horripilante y repulsivo. Simón está tan ciego que no sabe quién es el que está sentado en su mesa. Como también aquí podemos estar algunos ciegos de no saber la importancia de lo que estamos haciendo aquí y de que Cristo está hablando a través de su palabra. Algunos no solamente podemos tal vez estar ciegos, sino que también podemos estar sordos, tratando de evitar que el Señor nos hable con su palabra. Y hace 8 días, meditando en el verso 39, acerca del pensamiento, porque recordemos, hermano, que el verso 39, si ustedes los tienen en sus Biblias, este hombre está haciendo lo que más de uno aquí acostumbra hacer, incluyéndome yo como primero: hablar en la mente. Y no es que estemos locos, sino que es natural que los hombres hablamos solos, o generalmente hablamos en nuestra mente. Hoy meditaremos en una respuesta que el Señor le dará a Simón. Pero el Señor no le da la respuesta a Simón directamente a él, sino que se lo va a enseñar a través de una parábola, haciendo una comparación entre dos personas que están debiendo algo. Y por eso este sermón se llama El amor lo cambia todo. Aunque realmente después de meditarlo mucho, pensé en cambiar el nombre. Pero ya debemos ser hombres de un solo corte, así que vamos a seguir con el amor lo cambia todo hasta el final. Vamos a morir con hombría. Verso 39 al 43, acompáñenme a leer.
Dice así, vamos a leer el 39 para recordar lo que se enseñó hace 8 días y vamos a continuar hasta el 39, hasta el 43. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel era quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Amén. Punto número 1, hermano, vamos a estar considerando 2 deudores en problemas. 2 deudores en problemas. Punto número 2, vamos a estar considerando un acreedor amoroso. Y si la palabra acreedor le parece demasiado difícil de entender, tradúzcalo ahí en su mente como un amo amoroso. Y punto número 3, vamos a estar viendo al que se le perdona mucho, ama mucho. Ama mucho. En el verso 40, introduciéndonos en el primer punto, vemos a 2 personas ahí metidas en un problema. Metidas en un problema. Pero sobre todo, hermano, nos sorprende mucho el hecho de que para Simón, el acto que se está llevando delante de sus ojos es un acto supremamente horrible. Lo que sucede, que el Señor esté teniendo misericordia de esta mujer que es pecadora. Hay una incomodidad. Y muy seguramente no solamente en Simón, sino también en aquellos que son invitados también a aquella cena. Lo que lleva a Simón a hablar en su mente, como normalmente muchos de nosotros hacemos. Pero notemos que los evangelios no solamente nos muestran que en esta cena los fariseos o el fariseo como Simón habló internamente dentro de sí, sino que en muchos textos, en muchas partes de los evangelios, nos enseña así como están cavilando en sus corazones, que estaban pensando, y el Señor siempre con su poder podía entender y podía leer los pensamientos de los hombres, siempre salía adelante respondiendo. Ahora, hay algo aquí muy interesante, que justo en el momento en que este hombre está pensando de esta manera, que está diciendo, ay, este hombre si fuera verdadero sabría quién es esta mujer, el Señor inmediatamente le responde y le dice, Simón, tengo que decirte algo. Creo que para Simón fue una sorpresa que inmediatamente el Señor apenas empezó a cavilar en su mente, a decir, bueno, verdaderamente este hombre no creo que sea un profeta. Inmediatamente el Señor salga adelante y le dice, Simón, tengo algo que preguntarte. Aquella suposición que estaba teniendo Simón acerca de que el Señor no era un profeta inmediatamente cambia, porque se da cuenta que el Señor ha leído sus pensamientos y a través de la parábola que el Señor le va a mostrar se va a dar cuenta que está hablando de él, se está refiriendo a Simón mismo, porque solamente un profeta es alguien que tiene poder del cielo para poder leer los pensamientos de los hombres. Esto tuvo que haber sido un choque para los pensamientos malos de este hombre, para esos pensamientos retorcidos que tenía en su cabeza. Simón, tengo algo que decirte respecto a esos pensamientos que estás teniendo en este momento. Y luego de ahí nosotros mirando el texto podemos ver lo que él le dice. Y recordemos que todo el pueblo tiene al Señor por gran profeta, ¿no? Porque el Señor ha resucitado a un muerto, ha hecho muchos milagros ahí. Y Simón, a pesar de que ha pensado mal y ha dicho, este hombre probablemente no es un profeta, después de que el Señor le dice, tengo algo que decirte, inmediatamente dice, di, maestro, ¿qué tienes para decirme? Yo creo, hermanos, que esta palabra maestro no se le decía a cualquier persona. Es decir, que aunque Simón estaba dudando en su cabeza, el mismo hecho de que el Señor le salga adelante y le pregunta, le diga, tengo algo que decirte, inmediatamente dijo, ok, aquí él tiene algo que decirme. Verdaderamente tal vez está leyendo sabe lo que estoy pensando. Simón ha pensado mal, pero la sabiduría y el poder del Señor no le dejan otra alternativa más que reconocer que el Señor que está ahí frente a él es un maestro. Por eso le dice, di, maestro. Y él debe escuchar. ¿Cuál es la razón y el motivo por el cual necesitamos maestros? Para aprender.
para aprender. Y Simón reconoce que el Señor es un maestro y lo llama como tal. No solamente le dice maestro solamente por una formalidad, sino que él sabe que a pesar de que su ministerio, el ministerio choque completamente con las doctrinas o con las creencias farisaicas, él sabe que frente a él hay un maestro, aunque le cueste creer en él como un salvador. De lo contrario, no lo hubiera invitado a su casa. Porque como vimos en sermones anteriores, ¿por qué razón invitan a un hombre a su casa? ¿O ustedes invitarían a cualquier persona a su casa? No. Y el texto anteriormente que leímos, 2-3 versículos más atrás, dice que él le rogó al Señor que fuera a su casa. Y eso también nos enseña algo muy importante. Algo muy importante. Ahora, el Señor de una forma muy sencilla explica esto y dice, un prestamista, es decir, un acreedor, alguien que presta dinero. Dice, un prestamista tiene dos personas que le deben, uno 500,000 coronas y el otro 50,000 coronas. Y lo digo así para que lo puedan entender más fácil, ustedes que manejan tantas coronas. Ahora el problema aquí, hermanos, realmente, en deber dinero, o sea, el problema que tienen estas dos personas no es que deban dinero realmente. Si ustedes ven el texto ahí, el problema de ellos no es que deban dinero. No es deber dinero en sí un problema como tal. Yo creo que muchos de los que vemos aquí debemos bastante dinero. En el caso nuestro, nosotros tenemos una deuda de 50 años por un pequeño departamento. Algunos deberán tal vez más poco, algunos deberán tal vez mucho más. Pero lo cierto, hermanos, es que necesariamente vivimos en un mundo en el cual la única forma en la que a veces se puede obtener algún bien es a través de la deuda, a través de deber dinero. Nosotros podríamos entonces afirmar que realmente las personas que no están endeudadas en este mundo realmente son un porcentaje muy bajo o muy poco. Es más, los grandes empresarios, las grandes organizaciones, ¿ustedes qué creen que a base de qué se construyen las cosas? De deuda, de préstamos, sacando préstamos. No he conocido aquí la primera persona que diga, tengo 4 millones de coronas ya, hermano, para comprar un departamento. Pueden haberlas, pero no tal vez en esta iglesia, tal vez en otras. Las grandes organizaciones, las grandes entidades manejan también sus créditos y están debiendo generalmente muchísimo dinero. Es decir, hermanos, que el texto de ninguna manera está enseñando que deber dinero sea malo. El problema de estas personas, el problema tan serio en que está esta gente aquí, estos dos deudores, no es porque deban en sí o no dinero. El problema más serio de esta gente es que no tienen cómo pagar el dinero que deben. Ese es el problema grave. Y ese es un problema grave que se encuentran esas personas, porque en aquel tiempo deber dinero era algo difícil. Es decir, no tener para pagarlo. Como también es difícil en nuestro tiempo, ¿verdad? Aquí, hermanos, sencillamente, si tú debes una hipoteca a un banco y si en 3 meses no has pagado las cuotas, inmediatamente vienen y te dejan en la calle. Tienes que irte a la calle. Si debes un dinero aquí en Estocolmo a alguna entidad financiera, ¿qué te pasa? Si no pagas, te mandan una carta, un incaso. Si no pagas el incaso, ¿qué te sucede? Vas a Kronofogden, ¿verdad? Y si entras a Kronofogden y caes allí, ¿qué sucede? Es una muerte económica latente ahí, que quedas castigado durante bastante tiempo para volver a... Es decir, que no puedes comprar ni siquiera un café de 10 coronas a crédito. Eso es el castigo que se da por no poder pagar. Ahora, ¿qué sucede en muchos países? Hablo por mi país, donde tú le pides prestado dinero a la gente de la calle. Ahí la cosa se pone un poco más complicada, ¿verdad? Porque si no quieres pagar el dinero, si no tienes cómo pagarlo, esas personas no se andan con juegos. Esas personas vienen y son capaces hasta de amputarte un dedo, de cortarte una oreja, para que pagues. E inclusive son capaces de cargarse con tu vida, y a esas personas no les va a doler nada. Entonces vemos que no solamente en aquel entonces, no solamente era complicado el hecho de no poder pagar, sino que en la actualidad, al día de hoy, si no tienes con qué pagar, estás metido en un problema serio. Estás metido en un serio problema. Mateo 18 encontramos la situación de que un hombre también está debiendo dinero a un amo,
Mateo 18:25, y dice que este amo le dice, págame mi dinero. Y dice que este hombre no tenía cómo pagar y rogaba y dice el Señor, ordenó su Señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. ¿Saben qué pasó aquí? ¿Y saben qué pasaba en ese contexto si no pagabas tus deudas? Te vendían a ti como esclavo, vendían a tu mujer como esclava y todos tus hijos se volvían esclavos automáticamente para que la deuda fuera saldada y pagada. De ese punto estamos hablando. El punto aquí, mis hermanos, es que el Señor quiere mostrar a Simón y a todos nosotros hoy, en este texto, de que todos nosotros somos deudores y estamos en deuda para con Dios. Estamos en deuda para con Dios. No importa quién tú seas, tú estás en deuda con el Señor, porque tú lo has ofendido, porque tú has pecado contra Él, contra su preciosa ley. Y hemos pecado contra un Dios santo que no tolera el pecado ni la maldad. Entonces, eso nos pone en una situación muy peligrosa, como la gente cuando no tiene con qué pagar lo que deben. Eso nos pone en una situación muy delicada. Gracias a Dios que probablemente no le estamos debiendo a hombres malvados y maliciosos que pudieran amputarnos tal vez un dedo o una oreja. Pero estamos debiéndole a alguien mucho más poderoso y serio, que es el Señor. Romanos 3, hablando acerca de la condición del hombre, la radiografía de cómo los hombres viven en este mundo. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Romanos 3 del 10 al 18, lo que nos está narrando aquí, hermanos, es una radiografía del mundo en el que vivimos. En el mundo no hay justos, nadie quiere entender, nadie quiere buscar a Dios, toda la gente está torcida, toda la gente se hace inútil cuando están torcidos, no hay quien quiera hacer cosas buenas, no hay quien quiera hacer nada. La garganta de la gente es como algo putrefacto, de lo cual sale tanta porquería constantemente. Son engañadores con su lengua. Expiden veneno cuando hablan. La boca de la gente, de los hombres, está lleno de amargura y de maldición. Los pies de los hombres malos y malvados se apresuran para matar y para derramar sangre. Hay quebranto y dolor en medio de los caminos de los hombres así, por la razón de que no pueden encontrar paz y actúan en el mundo sin ningún tipo de temor. Cuando el texto dice ahí, no hay temor de Dios delante de sus ojos, es porque son personas que actúan simplemente sin importar lo que Dios haya dicho. Nosotros somos deudores con problemas. Estamos metidos en problemas, como los dos deudores de este texto. Pero en el segundo punto aparece alguien que es amoroso y que cambia esta situación. Gracias al Señor por eso. En el segundo punto encontramos a un acreedor amoroso o a un amo amoroso. Dice el verso 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Hermanos, este amor de parte de este acreedor, de tomar la deuda, lo que le deben, lo que le pertenece y decir, os perdono, no lo pague. Esto es, se lo daré por gracia, tómenlo, llévenlo, no lo paguen, no lo devuelvan, vayan, sigan adelante.
El acreedor aquí es nuestro Señor, Amén. es nuestro Dios. Un Dios amoroso que envió a su Hijo para que todos aquellos que creen en Él sean perdonados. Pues Él es aquel que perdona nuestras deudas. No importa quién tú seas, ni qué hayas hecho. Todos los hombres están en deuda con el Señor, pero aquellos hombres que vienen a Él son perdonados y sus deudas les son perdonadas. Quedan libres de pagar. Pues Él creó a los hombres y los hombres le deben toda la adoración. Sin embargo, los hombres naturalmente, por lo malo de sus corazones y por lo engañoso del pecado, le dan la espalda a su Creador y aman más las tinieblas que la luz. Aquí hay una gran esperanza para todos aquellos que hemos creído en el Señor y que con sinceridad se esfuerzan por caminar en sus mandatos, pues tienen la seguridad de que el Señor ya perdonó sus deudas. Pero hay de aquellos que están en deuda todavía y de aquellos que no quieren venir a Él, quien es el único que puede perdonar la deuda del pecado. Si no vienen a Él, están en peligro y quedarán en peligro. Y cuando la paciencia del Señor termine, vendrá por ellos. Dice que el Señor en este momento está teniendo misericordia y está dando tiempo de que sus escogidos vengan a Él. Él está deteniendo su ira y está recibiendo a los demás. Pero un día, la paciencia de Dios terminará. Y entonces vendrá a cobrar a aquellos que tienen deudas con Él. Pues no podemos dudar de que Él es un amo amoroso y de que ahora se resiste y perdona con paciencia, pero vendrá un día en el que la paciencia terminará y entonces los deudores que no vinieron a Él deberán pagar. Hoy es un buen día para que usted se revise dentro de sí y mire cuánta deuda tiene usted o si verdaderamente ya usted es un hombre libre, sin deudas, al cual este acreedor, al cual este amo amoroso le ha dicho: ya no me debes nada. En Él hay perdón y en su amor pueden venir aquellos que deben sumas impagables, multitud de pecados. Nosotros, hermanos, hemos pecado de una forma tal que nuestra lista es incalculable. No se puede contar la cantidad de pecado que hemos cometido. E incluso después de venir a la fe, continuamos pecando. ¿O quién de aquí puede pararse y decir: hermano, yo vine al Evangelio y yo nunca más pequé? No, el Señor continúa perdonando nuestros pecados. Cuando en los Evangelios se nos enseña: arrepiéntanse y vengan a Él, no significa que debemos arrepentirnos una sola vez y ya, sino que nuestras vidas deben de ser vidas constantes de arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo no sé quién de ustedes pensará que son, pero hacen lo correcto si piensan que son aquellos que le deben 500,000 y no 50,000. Harán lo correcto en reconocerlo así. O no sé si aquí alguno tenga ganas de decir: yo soy el que debo menos. ¿Cuánto has ofendido al Señor? ¿Cuánto has ofendido al Señor? ¿Acaso crees que tus pecados son pocos? Puedes decir: bueno, hermano, verdaderamente mis pecados son bien poquitos. Yo casi no peco. Quizás aquí alguno puede decir: bueno, hermano, la mujer del texto es prostituta y yo nunca he ejercido tal profesión. Bueno, mira, lo diría así: cada vez que te has vestido de una forma inapropiada, pretendiendo seducir y ser admirada y vista por muchos hombres, has cometido un pecado semejante al de esta mujer, pues estás vendiendo tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a cambio de miradas, unos likes en internet. Cada vez que repudias a un hermano, estás cometiendo un homicidio en tu corazón, lo que te convierte en un homicida, en un asesino.
Cada vez que has dicho aquellas mentiras pequeñas que dicen que son mentiras blancas, has quedado expuesto al fuego del infierno, porque la Escritura enseña que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Cada vez que has faltado el respeto a tus padres, te has convertido en un bastardo que no merece que sus padres le tengan bajo su techo. Cada vez que de forma pilla tratas de robar tiempo en tu trabajo, o por pereza haces mal tu trabajo, te estás convirtiendo en un ladrón. Mira, hermanos, amigos, aquí de esta mañana nos podríamos quedar hasta que salga la luna hablando acerca de pecados que hemos cometido y no terminaríamos. La deuda nuestra con Dios es incalculable, es enorme, no se puede contar. Tus pecados no se pueden contar. Has sido perdonado de tal multitud de pecados que no los puedes contar. Incluso has pecado y hay pecados que tú no eres capaz de confesar porque has olvidado que los has cometido. Imagínate la multitud de pecados que puedes llegar a hacer. El problema más serio y delicado aquí es que muchos de nosotros nos creemos justos como Simón. Porque Simón está ahí y el Señor le está poniendo en la posición del que debe 50. Yo no he pecado mucho. Y por esta razón el Señor debe tomar a este hombre y tomarnos a nosotros hoy en este texto y explicarnos con detalle de que nosotros somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Amigo, tú que estás aquí en esta mañana, eres un gran pecador. Eres un gran pecador. Tú has pecado y no paras de pecar. Pero encontramos aquí en este texto a un acreedor muy amoroso que perdona nuestros pecados. Tú que probablemente no has venido sinceramente con el Señor, la deuda sigue viva e intacta. Debes arrepentirte y venir a Él y creer en Él sinceramente. Los hombres que son salvos porque han buscado con sinceridad. Sí, la salvación es por gracia, sí. Somos calvinistas, reformados en esta iglesia, sí. Pero la salvación se evidencia en la gente que se esfuerza por entrar. Que se esfuerza por entrar. Alguien que no se está esforzando por entrar es alguien que no ha operado la gracia en esa persona y de ninguna manera puede ser salvo. No puede serlo. Se esfuerzan. ¿Saben qué es esforzarse? Coger maletas, cargar, caminar, cansarse, servir. Eso es cansarse. Eso es esforzarse. No piense que cómodamente usted va a entrar al reino de los cielos. No. El reino de los cielos sufre violencia, dice la Escritura, y solo los valientes lo arrebatan. Tú que estás aquí en esta mañana y eres un gran pecador, sí, pero nuestro Señor es un amo amoroso. Y en Él hay perdón incontable. En Él hay perdón inagotable. Y Él puede borrar nuestra enorme lista de pecados, incalculable lista de pecados. Hay una mujer ahí en la escena, en nuestro texto, hay una mujer ahí postrada llorando. Y el Señor necesita utilizar esta parábola y decirle, hay dos personas, uno debe mucho, otro debe más poco. Esa mujer que está ahí debe mucho, pero eso va a ser una reacción en ella. Pero a los que creen que se les ha perdonado poco pueden reaccionar. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Para concluir nuestro sermón. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Hermanos, Simón no era tan tonto como parecía, ¿verdad? Al final no estaba tan ciego como parecía. Cuando se le pone este ejemplo, él dice, no, pero no se ve difícil. Creo que el que se le perdonó más va a amar más, va a estar más agradecido, ¿verdad? Va a venir más, va a servir más, va a hervir más por ese amo que ha sido tan bueno. Es que le perdonó tanto que él quiere servirle, ¿verdad? En cambio, el que se le perdonó poco, bueno, al cabo no era ni mucho, ¿verdad?
Y hay una dinámica interesante aquí en este pasaje, y es que en el versículo 42 el Señor le hace una pregunta a Simón con el fin de que éste mismo le responda. Y eso es lo que usamos nosotros constantemente con la gente. Cuando estamos explicando algo con las personas, nosotros lo que empezamos a utilizar para saber si las personas están entendiendo es lanzando una pregunta, y conforme a lo que esa persona responde, ahí decimos, ha entendido por lo menos de lo que se trata, ¿verdad? Y el Señor hace exactamente lo mismo. Simón, ¿cuál de ellas le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón dice, bueno, yo creo que el que le perdonó más. Y el Señor le dice, Ducti Kille, buen chico, lo has hecho bien. Simón, ¿cuál de estos dos deudores le amará más? Bueno, Señor, yo creo que, maestro, creo que aquel a quien se le perdonó más. Eres un chico muy inteligente. ¿Ustedes qué creen? ¿Opinan lo mismo que Simón, verdad? Sí, están en lo correcto. Mis hermanos, aquí encontramos algo muy importante para nosotros. Los únicos que pueden amar de verdad a Dios son los mismos a los cuales el Espíritu de Dios les ha mostrado la magnitud de su pecado y han venido arrepentidos y han creído. Es imposible que alguien pueda amar al Señor si no ha entendido su peligro y su estado de muerte apartado del Señor. No puede una persona amar a Dios a menos de que el Señor le haya mostrado que le ha perdonado una multitud de pecado. No puede hacerlo. Por eso siempre hablamos, tiene que ser convencido de pecado. Cuando oramos por la gente incrédula, Señor, convéncelo de pecado. Si no se reconoce pecador, si no se reconoce malvado, perverso, ¿cómo podrá entonces necesitar a un Salvador? Si no se siente perdido, ¿cómo lo podemos rescatar? Primeramente debe sentirse perdido y luego aparece el Salvador, ¿verdad? De lo contrario no puede ser salvo. Necesitamos que esas personas vean su miseria dentro, enfrente de ellos, cómo se los está consumiendo, para que ahí mismo pueda operar la gracia y salvarlos. En nuestro texto, hermanos, lamentablemente Simón no se reconoce como un pecador, y por eso es imposible que pueda amar al Señor. Generalmente la gente que se niega a venir a los pies del Señor es gente que se autojustifica y se creen buenos. Yo soy bueno, yo no tengo ningún problema. Mi problema es mi mujer, mi problema son mis hijos, mi problema es mi trabajo. Ese es mi problema. Mi problema es que yo tengo un carro viejo. Ese es mi problema. La gente generalmente, hermanos, no reconoce lo pecador que es. Pero la mujer que está ahí pecadora, que está tendida en el piso, ha reconocido que es una pecadora tremenda y que necesita del Señor. Y ella está ahí llorando, clamando y adorando al Señor, sirviéndole con las herramientas que puede en ese mismo momento. A esta señora que está en el piso, a esta mujer se le perdonó mucho, ¿verdad? Por lo tanto, ella puede amar mucho porque se le perdonó mucho, porque sus faltas eran muy graves. Por lo tanto, ella reconoce que debe amar y debe ser recíproco eso que recibió. Ella recibió el perdón, ahora ella fluye en amor para con el Señor. Y esa es la actitud clave de cada creyente. El que reconoce que se le perdonó mucho, esa persona la reconocemos porque ama mucho. ¿Sabes por qué tal vez tú no puedes amar tanto al Señor, a su obra o a su iglesia? Porque muy probablemente usted está engañado creyendo que usted no se le ha perdonado mucho. Porque usted probablemente dice dentro de sí, como Simón, si supiera que todos los que están aquí en este salón son más pecadores que yo. Es posible que usted no pueda amar al Señor porque usted es un ciego como Simón, que todavía se autojustifica diciendo, a la verdad yo no soy tan malo. Mi querido amigo, mientras tú estés detrás de ese pensamiento erróneo y ese error reina en usted, usted nunca podrá ser salvo. No puede haber perdón para aquellos que se autojustifican. No lo puede haber.
Por el contrario, aquellos a que se les ha perdonado mucho, son personas fáciles de identificar. Son personas que se identifican con facilidad. Los podemos ver, podemos hablar con ellos. Aquellos que aman mucho. Podemos ver a aquellos hermanos en los cuales la gracia del Señor ha operado. Los cuales saben que son hombres que el Señor les ha perdonado mucho y por esa razón aman mucho al Señor, aman mucho a los hermanos, aman mucho la comunión y luchan contra el pecado, luchan incluso contra sus propios corazones, contra sus viejos pecados, contra la incredulidad de sus esposos, de sus esposas, contra la incredulidad de sus hijos, pero continúan caminando, siguen luchando, están agradecidos, aman mucho porque se les perdonó mucho y aquí hay hermanos así. A todos ustedes que están en esa lucha sincera y que se están esforzando por meterse en el reino de los cielos, solo puedo decirles que sigamos caminando. Sigamos caminando, hermanos. Amemos mucho más al Señor, pues un día veremos su rostro. Hoy por su bondad, hermanos, nos continúa perdonando y por su gracia continuamos caminando. Nos dirigimos a la tierra en donde ya no existirá el pecado más. Y entre todas estas cosas habrán pasado por completo. No olvidemos nunca, hermanos, que el Señor nos ha perdonado mucho. Por lo tanto, es nuestra obligación amarlo mucho. Y es nuestra obligación demostrar ese amor a través de esta comunidad. Por eso la iglesia es importante. Por eso esto es tan importante. Porque se trata de la gloria de Cristo a través de su iglesia. Debemos amar mucho porque se nos ha perdonado mucho. Aquel a quien se le perdona mucho, ama mucho. Amén. Oremos.